BPX Outsourcing de Remuneraciones presenta Radiograma. Hablemos de la política ahora en la derecha. Seguir sumando a exdirigentes de Chile Vamos sin desdibujar el proyecto político original. Ese es el lineamiento que buscará adoptar el Partido Republicano para fortalecer la campaña de José Antonio Kast sin perder su identidad. Y el comando de Evelyn Matei, en tanto, busca cerrar dos flancos para hacer efectiva la comunicación del programa de gobierno, terminar con las declaraciones por la dictadura militar y los flancos que eso abre en su comando, y apaciguar la crisis interna de Renovación Nacional. María José de la Barra con detalles. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Fue el 31 de mayo de 2016 que José Antonio Kast daba término a más de 20 años de militancia en la Unión Demócrata Independiente debido a discrepancias con la conducción del partido. Años después, el 10 de junio de 2019, se fundó el Partido Republicano, colectividad que no solamente fue opositora al segundo gobierno de Sebastián Piñera, sino que ha marcado constantemente sus diferencias con la llamada derecha tradicional. Pero con todo, estos caminos que se distanciaron, que se diferenciaron en 2016 en el marco de esta campaña presidencial, se han vuelto a juntar, ya que hemos visto que desde hace semanas exdirigentes de Chile Vamos se han sumado a la campaña presidencial de José Antonio Kast. Se trata de dirigentes históricos de esta coalición. Ya lo hemos visto, el expresidente de Renovación Nacional Carlos Larraín, el senador Alejandro Kuzanovich, el diputado Miguel Mellado, quien renunció la semana pasada a Renovación Nacional para sumarse a la campaña de José Antonio Kast. También el arquitecto Iván Poduje, que si bien no es un histórico de Chile Vamos, había sido cercano durante las últimas elecciones y los últimos procesos a esa coalición. La migración de los hermanos Carter, Álvaro Carter, que se fue efectivamente de la Unión Demócrata Independiente para poder arribar al Partido Republicano, y lo propio con el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Durante esta semana, el exconvencional constituyente Bernardo Fontaine, el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, son parte de los nombres que se han sumado a las filas del Partido Republicano, en particular a las de la campaña de José Antonio Kast. Y durante esta jornada también se conoció una entrevista en el diario El Mercurio, en el que el exconvencional constituyente de la UDI, Rodrigo Álvarez, también exministro durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, entrega su apoyo de manera explícita a la campaña de José Antonio Kast, configurándose así como el primer exministro de Piñera que entrega su respaldo al republicano, y también como uno de los primeros cuadros de la UDI que dice de manera pública que su opción presidencial para esta elección es José Antonio Kast y no Evelyn Matei. Podríamos decir que en su mayoría no son cuadros de la derecha más dura de Chile Vamos, y que por diversos motivos se han descolgado de la campaña de Evelyn Matei para apoyar la tercera incursión presidencial del republicano. Pero uno se pregunta qué es lo que motiva a personeros de centro derecha a sumarse a una candidatura liderada por un opositor a Sebastián Piñera. Mellado señaló que la coherencia y la consecuencia política de Kast ha motivado lo que han denominado como una migración política. Además señaló que en las urgencias sociales es la Carta Republicana la que mejor conecta con la ciudadanía. Los históricos de Chile Vamos se van a seguir pasando a esta campaña porque ven coherencia en el discurso. No ven una campaña donde menosprecian y donde pelean a los que están al lado. Pero en la interna del Partido Republicano hay algo de temor. En algunos casos se ha dicho algo de resistencia. ¿Por qué? Porque saben que con el paso de la semana se va a seguir sumando gente a la campaña de José Antonio Kast, y temen de que el arribo de personeros de centro derecha desdibuje el proyecto político con el que Kast decidió salir de Chile Vamos para generar un proyecto de lo que han denominado como la nueva derecha. Tanto el diputado Agustín Romero como el diputado José Carlos Mesa señalaron que una cosa es la militancia en el partido y otra cosa muy distinta es apoyar en el comando a Kast. Este es un proyecto abierto, no se trata de fusionar identidades, sino de fortalecer un proyecto republicano con más respaldo y más capacidad de gobernar para todos los chilenos. A la campaña bienvenido todos los que quieran aportar, al partido también bienvenido todos los que quieran militar, entendiendo que el Partido Republicano es un partido disciplinado y con una declaración de principios muy clara.
Donde claramente preocupa que aumenten los descuelgues es en Chile Vamos, coalición que tiene sus propias problemáticas debido al desorden comunicacional que ha llevado a Evelyn Matei de pasar de la primera posición presidencial al tercer lugar en gran parte de los sondeos de opinión. Por una parte están los propios dirigentes que han decidido marginarse de la campaña de la exalcaldesa. Ya hicimos un repaso de los últimos nombres que han sonado que claramente han entregado su apoyo a Cast o han decidido sumarse a la campaña del republicano. Y otro, aparte de estos descuelgues, tenemos los propios errores internos del comando. Además, lo que complica son la seguidilla de declaraciones que tienen a la coalición de centro derecha respondiendo por contingencia, respondiendo por sus propios dichos, sino por el programa de gobierno que quiere plantear Evelyn Matei para llegar a la primera vuelta presidencial. Primero vimos críticas de los distintos dirigentes hacia el modelo de 11 vocerías que buscó instaurar Evelyn Matei. Luego se pidió que estuviera la figura de un generalísimo de campaña. Se arribó a Diego Paulsen y fueron los propios dirigentes de Chile Vamos que en reiteradas oportunidades criticaron el rol de Diego Paulsen como jefe de campaña, como generalísimo, e incluso dijeron en medios de comunicación que debía salir. Luego tenemos los problemas que conlleva la estrategia de diferenciarse con los republicanos, algo que fue planteado en su momento por el asesor Daniel Pérez Payares, que salió la semana pasada del comando. Algo que llevó a un entrampado gigantesco debido a la arremetida judicial que quería plantear el comando contra el Partido Republicano, contra los líderes ligados a José Antonio Cast por esta campaña sucia en redes sociales en su contra. Bueno, la diferenciación con republicanos partió así y luego llevó a que distintos liderazgos de Chile Vamos emitieran declaraciones que los complican. Por ejemplo, sabemos que la propia Matei cuestionó las credenciales democráticas de Cast, pero también el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, aseguró que le dolería la guata que su partido estuviera en un gobierno de José Antonio Cast. Eso no quedó ahí. El presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, también aseguró que no serían parte, o lo deslizó al menos, que no serían parte de un ejecutivo liderado por el Partido Republicano, y como guinda de la torta, lo planteaban ustedes al inicio, está todo el debate por la dictadura militar. Un flanco que a priori se pensó que no debía preocupar a Evelyn Matei durante esta campaña, sabiendo que podía ser mucho más golpeado en esa manera José Antonio Cast o Johannes Kaiser respecto a sus posturas, y también respecto a otros regímenes autoritarios. Tener a Janet Jara a su costado podía ser algo que incluso la beneficiara, porque se iba a ver a ella como la candidata con mayor compromiso democrático. Sin embargo, fue su propio comando, fue la propia candidata quienes abrieron este flanco a inicios de abril y no lo han logrado cerrar. ¿Cómo lo debe hacer Matei para ordenar sus filas pensando en la intención de repuntar en las encuestas? Para el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, se debe desplegar a toda la red de autoridades que tiene la coalición a nivel nacional para que Matei despegue en los sondeos. Su par de Evópoli, Jorge Guzmán, apuntó a la necesidad de dar a conocer el programa de gobierno que prepararon. Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, Más Demócrata y Amarillo. Tenemos la red de concejales, alcaldes, diputados, más grande de todo el país por lejos. Por lo tanto, en la medida que nos despleguemos, la candidata Evelyn Matei va a empezar a crecer. Claramente tenemos el mejor programa, los mejores equipos y las mejores ideas para enfrentar los problemas que hoy día vive nuestro país. A lo propio apuntó el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, quien dijo que el despliegue nacional que ya comenzó Evelyn Matei la va a llevar a hablar en distintos lugares del país de su programa y va a hacer que todos estos flancos internos queden atrás. A medida que avance en su recorrido y siga dando a conocer su programa de gobierno, donde estamos evidentemente con el equipo más capacitado para sacarlo adelante, vamos a ir evitando de esta forma cualquier nuevo flanco. Pero si bien la candidata tiene estos flancos respecto a lo comunicacional, relativo netamente a lo que es la campaña presidencial, se suma otro problema con el partido más grande de su coalición. Hablamos de Renovación Nacional, una colectividad que aumenta su crisis interna luego de lo que ha sido la presentación de la nómina de candidatos al Parlamento, algo que generó molestia, sobre todo la decisión de la directiva liderada por Rodrigo Galilea y Andrea Valladares de no llevar a la reelección al diputado Jorge Durán, lo que ha generado
que diversos cuadros del partido, dentro de ellos el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, hayan hecho manifiesta su crítica respecto a la conducción, hayan dicho que incluso han pensado renunciar a el partido, y también se ha planteado la idea de que la directiva de Galilea y Valladares convoque lo antes posible a elecciones internas porque es insostenible que se mantenga el liderazgo. Hay que decir que Renovación Nacional no es el partido más ordenado de todos, tiene varias alas, varias vertientes, y eso genera que claramente durante toda la conducción política se puedan generar diversas opiniones. Pero en el marco de la elección parlamentaria, la crisis aumentó en la interna de esta colectividad, lo cual también complica a Evelyn Matei, porque teniendo a uno de sus partidos complicado en la interna, es difícil poder desplegar a todas sus autoridades. Catherine Tomás.